La actualidad sigue vinculada al triunfo espectacular de la derecha española en las recientes elecciones autonómicas. PP y Vox están en condiciones de gobernar en mayoría en la Generalidad Valenciana. Hoy tenemos en nuestro programa a José Antonio Rovira, diputado del PP en las Cortes Valencianas, Eduardo Ruiz, diputado de Vox por Alicante en las Cortes Españolas, y a Guillermo Dupuy, editorialista de Libertad Digital. Buenos días a todos. Buenos Hola, días, buenos Enrique. días. Pilar, ¿qué tal? Buenos días. La presencia de ambos políticos en nuestro programa ha despertado un gran interés en nuestros oyentes. Muchas preguntas están relacionadas con la enseñanza, así que la primera la abrimos con don José Antonio. ¿Empezará el curso escolar en septiembre con la misma normativa de Marsá que impide estudiar en español a miles de estudiantes o habrá cambio? ¿Se seguirá No, impartiendo cursos de género y sexo que sexualizan a niños sin el consentimiento de los padres, don José Antonio? uno de los primeros objetivos del gobierno del Partido Popular será derogar la ley de plurilingüismo, este invento que se montó el botánico, que era que si tú querías más inglés era a cambio de más valenciano. Era una forma de imponer el valenciano frente a unos padres que están preocupados porque ven que el mundo cada día es más global, que la enseñanza del inglés es muy importante, y el Botànic, dirigido por Ximo Puig, y el Partido Socialista y Compromís, pues dijeron, pues nada, si los papás quieren más inglés, les daremos más inglés a cambio de más valenciano. Vamos a derogar, lógicamente, la ley de plurilingüismo y además eliminaremos la famosa policía lingüística, además de otras muchas normativas. Al PP, al Partido Popular, lo que le preocupa a día de hoy, lunes, es que todas las órdenes de inicio de curso están en un cajón. Y esto es muy grave. Esto es muy grave. En estas fechas deberíamos estar ya preparando el inicio de curso del próximo curso escolar. Y parece que ya vamos con cierto retraso. Sé y me consta que las órdenes están hechas, pero están a falta de la decisión política de ponerlas en marcha. Las normativas de inicio de curso. Parece ser como si uno quiere irse del gobierno dando leña e intentando que el inicio de curso sea pues bastante caótico, y que se tenga que aprobar normativa a última hora. Eso es lo que realmente al Partido Popular nos está preocupando ahora mismo. Y exigimos al Gobierno en funciones de la Generalitat que ponga fin a estos retrasos, porque siguen cobrando todos los meses. Sí, sí. ¿Qué piensan el resto de nuestros invitados sobre esta cuestión? ¿Creen que podrán salirse con la suya con maniobras pues como las que acaba de denunciar don José Antonio? ¿O habrá una manera de decir, bueno, empezamos el curso con una nueva normativa y queda en suspenso el plan Marsá? ¿Eso sería posible? ¿Hacer un alto contra la ley Marsá, aunque fuera de última hora, si ellos se retrasan? Hombre, yo creo que habrá que esperar, ¿no? Es que quiero decir, las medidas de gobierno dependen del gobierno que se conforme. Damos por hecho que ya está formado un gobierno en la Comunidad Valenciana, y por ahora no se ha conformado. Entonces, eh, ¿cómo va a llegar al gobierno el Partido Popular? ¿Va a llegar con un pacto con lo que yo entiendo que es su socio natural, que es Vox? ¿O va a llegar al gobierno con un pacto de abstención por el Partido Socialista? Porque claro, en función de cómo llegue al gobierno un partido que no ha tenido mayoría absoluta en la Comunidad Valenciana, como es el Partido Popular, que le faltan varios escaños para conseguir una mayoría para decir cuál es su política lingüística en educación, pues dependerá de una cosa o dependerá de otra. Yo espero que, porque si no, no podemos esperar un gran cambio, es que la forma de acceder del Partido Popular al gobierno sea mediante un pacto con Vox y que eso lleve una política que no signifique solo la derogación del modelo de Marsá, sino que sea la instauración de una vez con todas y sin indirectas de la libertad lingüística. Es decir, que aquellas personas que quieran estudiar en valenciano lo puedan hacer y aquellas personas que quieran estudiar en castellano lo puedan hacer. Pero insisto, toda política lingüística por la que estamos preguntando no tiene sentido hasta que no esté conformado el gobierno. En función de cómo se conformará el gobierno se podrá esperar una cosa u otra.
Sí, pero muy breve. Guillermo, lo que tú has propuesto en el fondo es la política que tenía el PP cuando gobernó esta comunidad. Todo aquel, todo aquel padre que quería que su hijo estudiara en valenciano lo podía hacer, era lo que llamábamos el doble modelo. Y aquellos padres que querían que sus hijos estudiaran en castellano, pues también lo hacían. Entonces el PP no va a hacer nada nuevo. Lo que hará en su momento será repetir la política que ya se hizo en su momento, que es la libertad de elección, porque son los padres los que tienen que decidir en cómo quieren que sus hijos estudien. Bien, solamente traslado la alarma que hay por parte de los padres de que se tenga que comer un año completo académico de sus hijos en las mismas condiciones que establecía el Plan Masa. Y por eso de ahí la responsabilidad que exigen a PP y a Vox que lleguen cuanto antes a pactos o alianzas que impidan esto, porque el comienzo del curso es en septiembre. Es decir, el margen es muy limitado. Don Y Eduardo. Pilar, sí, si me permites, mira, yo desde luego, a ver, yo no estoy en las Cortes Valencianas y por tanto no puedo hablar en nombre de mis compañeros de Vox de allí a efecto de negociación, pero lo que sí que puedo decir es que es evidente que nuestro interés máximo es que el Partido Popular cuanto antes se ponga a negociar y parece que el Partido Popular no tiene mucha prisa por hacerlo. Entonces, lógicamente creemos que cuanto antes empecemos a negociar y a cerrar acuerdos, podremos desmantelar toda la estructura ideológica, lingüística y sectarista que el gobierno del botánico ha instaurado en forma de ley. Es importantísimo, por supuesto, derogar la ley del bilingüismo, por supuesto, acabar con la policía política en los colegios, por supuesto, también derogar la ley de uso y enseñanza del valenciano, que establece la mentira, por ejemplo, de que Alicante es una ciudad valenciano hablante. Hay que también asegurar la vehicularidad del español en todos los ámbitos educativos y de la administración. Hay que acabar con el requisito lingüístico valenciano y, por supuesto, hay que expulsar a los lobbies LGTBI izquierdistas que este gobierno ha permitido que entren en los colegios para enseñar cuestiones de la intimidad sexual de los niños sin consentimiento de los padres a los chavales de forma obligatoria que no se pueden escapar. Y para eso, por ejemplo, hay que también derogar claramente la ley de identidad de género de la Comunidad Valenciana que está en vigor desde hace ya años. Pero yo quiero también recordar que tengo entendidos, José Antonio a lo mejor me lo corrige, pero creo que es así, que el proyecto polilingüístico tuvo sus inicios con el gobierno del Partido Popular, con un decreto famoso vamos, él me lo recordará, pero yo desde luego lo preguntaré porque creo que tengo entendido esto, ¿eh? En cualquier caso, con independencia de que pueda estar equivocado, pero que yo esto no, ya digo que no lo puedo asegurar, creo que lo importante es que cuanto antes empecemos a hablar, cuanto antes pongamos fin a este gobierno y los echemos, y cuanto antes garanticemos que el español tenga el espacio que le corresponde porque la sociedad se lo demande y porque además es de uso mayoritario en esta autonomía. Pues efectivamente, tomando el hilo de que acaba de dejarme don Eduardo, comentaremos que todos sabemos que en política no hay mayorías absolutas y que la formación de coaliciones y pactos es necesaria. ¿Qué escenarios se presentan en la actualidad? ¿Cuáles son las alianzas más probables? En las declaraciones recientes hemos visto discrepancias fuertes en algunos líderes regionales de Vox y PP. ¿Cuáles son las principales diferencias y similitudes entre los programas de PP y Vox para que no se puedan subsanar las diferencias? ¿Cuál es su postura sobre la formación de coaliciones y pactos políticos? Aprovechando que tenemos a ambos aquí. Bueno, nosotros por nuestra parte hoy lunes se han hecho ya definitivos los resultados de estas elecciones autonómicas y mañana va a empezar ya, digamos, el proceso de negociación. Lógicamente, cualquier negociación tiene que ser, porque ese es digamos, el ámbito parlamentario habitual, con todos los partidos, ¿eh? Aunque está claro. Pero hay un elemento que quizá ha distorsionado o va a distorsionar todo este proceso, y es este salto al aire que ha pegado Pedro Sánchez, convocándonos a unas elecciones generales el 23 de julio. Y yo creo que no debemos olvidar eso tampoco. Y también, lógicamente, el Partido Popular, y yo estoy convencido que también Vox y otros partidos, pues ahora nuestros esfuerzos también van a estar dirigidos a ganar esas elecciones generales, porque este país yo creo que necesita que echemos a Pedro Sánchez. Bueno, si me permites, no solamente hay que echar a Pedro Sánchez, porque ya sé que Feijóo habla de derogar el sanchismo, hay que ir mucho más allá.
decir, el sanchismo es una parte del socialismo. Lo que hay que derogar es todo el proyecto ideológico izquierdista que se ha plasmado en leyes del Estado y de las comunidades autónomas, que es absolutamente nocivo, sectario y dañino para la sociedad española. Y por tanto, es decir, no hay que derogar solo el sanchismo, hay que derogar toda la ideología izquierdista que ha traído este gobierno con sus socios comunistas, filoetarras y golpistas. Hasta el final. Y hay que entrar no con bisturí, sino con un mortero para poder llegar hasta la raíz de todo lo que han hecho. Y eso, lógicamente, creo que el Partido Popular, pues, en fin, va a tener que necesitar la ayuda de Vox porque por sí mismo no lo va a hacer. Hombre, yo, aparte de que no lo quiero, no se trata de un cambio de siglas, efectivamente, el cambio tiene que significar un cambio de políticas, pero, es decir, insisto, poco cambio de políticas se puede esperar en función de cuál sea el mecanismo que se ha planteado el Partido Popular para acceder al gobierno. Es que si la forma por la que accede el gobierno es un pacto tácito con el PSOE para que no impida la famosa cantinela que ustedes habrán oído tantas veces de la bolista más votada, que siguen con esa cantinela. Si es ese mecanismo, olvídense de un cambio de políticas, porque estará el gobierno del PP bajo tutela. Es decir, usted puede acceder, señor Mazón, a la presidencia de la Generalidad, no porque haya logrado trabar una mayoría parlamentaria estable que le permita sacar adelante sus proyectos de ley, no. Usted accede a la poltrona únicamente porque nosotros, Partido Socialista, le dejamos que llegue. Pero le dejamos que llegue en función de lo que vaya a hacer. Entonces nos encontraríamos en el peor escenario político posible, que es el continuismo bajo siglas del PP. Evidentemente, no creo que nunca ni el Partido Popular, ni siquiera en esa circunstancia que para mí sería funesta, llegaría a hacer una copia de lo que ha sido el sanchismo, porque, vamos, eso no le gusta ni a mucha gente del Partido Socialista, ¿no? Pero es evidente que cambios de orientación política tan drásticos que necesita nuestro país, España en general y la Comunidad Valenciana en particular, no cabe esperar esos cambios profundos de calado si lo que yo entiendo que son dos partidos llamados a entenderse no cumplen su deber para con su propio electorado, que es el forjar una alianza entre el PP y Vox, que es lo de cada vez que se ha hecho una encuesta es lo que ha salido. La mayoría del electorado PP quiere, evidentemente, si no tiene mayoría absoluta, porque claro, aún seguimos con la cantinela, porque no han cambiado el chip, es decir, siguen con lo de la lista más votada y siguen con lo que quieren gobernar en solitario. Claro, ¿y quién no quiere gobernar en solitario? No hay ningún partido que no quiera gobernar en solitario. Todos les encantaría, desde Pablo Iglesias al señor Abascal, gobernar en solitario. La cuestión es que ya las urnas se han pronunciado y es evidente que en algunos sitios el Partido Popular no tiene mayoría absoluta. Entonces ya no puede seguir con la misma cantidad, tendrá que buscarse una forma de acceder. Entonces eso es o pactando con el Partido Popular, como han dicho en Castilla y León, o bien llegando a un pacto con el PSOE, que entonces caben pocos cambios, porque va a ser un gobierno en minoría y bajo la tutela del PSOE, y claro, el PP no, Vox, lógicamente, que debe hacer un esfuerzo, porque todos los partidos tienen que hacer un esfuerzo por llegar a un entendimiento. Es decir, el PP tiene que hacer un esfuerzo, Vox también. Es decir, Vox tampoco puede aspirar, y mucho menos siendo una fuerza minoritaria dentro del tándem que ha de componer PP y Vox. Es decir, ahí tendrá que ceder más Vox que el PP, lógicamente. Ahora bien, lo que no pueden aspirar nadie es que Vox regale sus votos, porque eso sería suicida, aparte de que sería una inmoralidad y una injusticia absoluta, porque no tiene por qué regalar los votos, sería suicida para Vox, porque claro, la gente diría, oye, sí, yo, ¿para qué me sirve votar a Vox si luego gratis et amore como correa de transmisión se lo das al PP? Para eso voto directamente al PP o no voto. Entonces, Vox tiene que, evidentemente, en función de su peso, que es menor que el del Partido Popular, pedir algo a cambio de ese apoyo que va a recibir. Y el PP debe entender que, puesto que no ha conseguido la mayoría absoluta, es razonable, es lógico, es sensato, pues que tenga que ceder en algo, no te digo en lo nuclear, bueno, lo fundamental, el PP tiene legitimidad para plantearlo y dice, oye, mira, Vox, es verdad que necesito tus apoyos, pero oye, yo he sacado 3 veces más diputados que tú, luego no me pidas que haga el programa. Y yo creo, de la misma forma que sí que veo, que a lo mejor puedo estar equivocado, una actitud de ceder y de ser consciente de su posición relativa por parte de Vox,
Es decir, sinceramente, que en el PP, hasta la fecha, que esas cosas pueden también cambiar, porque en toda la negociación se adoptan papeles que luego pues alguien juega de farol, uno dice que no va a negociar mucho, y luego cambian, ¿no? Pero bueno, al día de hoy lo que es cierto es que el Partido Popular parece, no ha dado ninguna señal de tener una serie de preferencias hacia un partido que por tradición debería ser con el primero a entender. Ustedes han empezado con el programa lingüístico. Partido político? ¿Qué partido político hay ahora mismo en la Comunidad Valenciana más próximo a Vox de cara a hacer lo que dice el señor don Juan Antonio, don José Antonio, de plantear la libertad lingüística y los que quieran estudiar valenciano me lo dicen? Es Vox, es Vox, pero claro, que sea ese modelo, porque claro, hay gente que puede recelar, oye, es que el PP a lo mejor lo que nos plantea es un modelo como el de Galicia. Es que aquí no hay o Marzá o libertad lingüística. Hay muchas cosas, te pueden derribar o derogar Marzá, pero a lo mejor te imponen una inversión lingüística como la que se ha hecho el PP con mayoría absoluta en Galicia, y eso tampoco es de recibo. ¿Eh? Entonces, habrá que No, aclarar. Yo, Guillermo, evidentemente, sé que hay mucha gente en el Partido Popular perfectamente capaces de llegar a acuerdos con Vox en que haya libertad lingüística, pero luego me consta que hay otras personas que tienen cierto vértigo a que se le monte un pollo porque los defensores de la inmersión lingüística en valenciano le arman un pollo y tal. Entonces, esas cosas hay que hablarlas y estáis obligados por vuestro electorado a entenderos, porque además no tenéis nada, ninguno de los dos mayoría absoluta. si eso, Guillermo, eso está claro. Claro. Pero nosotros lo que decimos es, ¿ahora qué es lo importante? Estamos a poco más de mes y medio para unas elecciones generales que pueden cambiar el gobierno de España. Y yo creo que eso es fundamental. Bueno, pues lo ¿No? buscaré. Entonces, Pero siendo eso explicadlo. fundamental, yo creo que los esfuerzos deben centrarse ahí. Los esfuerzos del PP y de Vox. Centrarse en esa campaña de las elecciones generales. Y luego seguir el proceso habitual. Nos da igual si tenemos que sentarnos a terminar de negociar un programa, hacerlo el 20 de julio o hacerlo el 27 de julio. Pero aquí hay una cosa fundamental y son las elecciones generales del 23 de julio. Y mientras se irá haciendo todo este proceso, que tiene que Sí, ser un proceso tranquilo. yo en defensa de lo que Ahora, tampoco el proceso que se hizo, por ejemplo, en Castilla-León, de tener un vicepresidente sin competencias, Eso puesto no es por el así, partido Antonio. que... ¿Cómo que no es así, Eduardo? Que no, que no es Un así, no es así. vicepresidente sin competencias puesto por Vox, que es el No, partido que defiende que hay que reducir cargos públicos. es que eso no es así, sí que tiene competencia. Lo que pasa es que, vamos a ver, lo cierto es que en el fondo, Dime qué si no tuviera competencias tiene competencias el como tú dices, vicepresidente de si Castilla-León. no tuviera competencias como tú dices, Mañueco sería responsable de esa gestión, porque lo ha consentido, ¿no? Perdona, fue una exigencia de Vox en la No, negociación. la exigencia sería el Y es un ejemplo de vicepresidente, lo que, por ejemplo, no te las puedo decir que no competencias. estamos dispuestos a aceptar. Mira, aquí lo importante es que empecemos cuanto antes a cambiar las políticas que están en vigor. Claro, la pregunta es, ¿qué miedo tenéis en el Partido Popular a empezar a cambiarlo ya? Porque tú me hablas de las elecciones generales. Pero vamos a ver, si la gente, tus votantes, los votantes del Partido Popular y los de Vox, saben perfectamente que nos tenemos que entender, ahora y después. Entonces, ¿qué más da? Vamos a empezar ya a cambiar las cosas. A mí lo que me choca, José Antonio, lo que me choca, es que hasta ahora lo único que se ha oído de Pero gente del Eduardo, Partido aún no te Popular, has dado cuenta, perdona, perdón, ¿por qué que Pedro acabo, Sánchez ha puesto la fecha del 23 de julio? Hay pero que oye, ¿qué más da? respetemos el turno de Lo, don lo- Eduardo, que está intentando hablar desde hace cinco lo que, minutos. lo que decía es que a mí lo que me choca es que las únicas veces que se ha oído a dirigentes del Partido Popular hablar de condiciones de pacto son las mismas líneas rojas que nos pondría el socialismo si quisiéramos pactar con él. Es decir, lo mismo, y es que yo no sé el Partido Popular por qué acepta ese tipo de líneas del Partido Socialista como si fueran propias. Hay que expulsar. Es decir, es que el Partido Popular, por desgracia, vive en el PSOE State of Mind. Claro. Es decir, entonces, el problema del Partido Popular es que se encuentra con un partido que no tiene complejos, que es Vox, y que por tanto va a aplicar políticas que tradicionalmente han sido propias de los votantes del Partido Popular. Pero tenéis que asumir en el Partido Popular que vuestros votantes no quieren el PSOE State of Mind. No lo quieren, porque para eso, lógicamente, pues votarían al PSOE. Y nuestros votantes, los que nos votan a nosotros, no votan al Partido Popular, ni lo quieren votar. Por tanto, como bien ha dicho don Guillermo,
decir, nosotros, en la proporción que tengamos fuerza, exigiremos que se aplique nuestro programa. Y si al Partido Popular no le gusta, pues tendrá que aguantarlo. Igual que aguantó, por ejemplo, José María Aznar en el año 96, con el PNV que tenía 6 diputados y con Convergencia que tendría 13 o 14, pues una serie de barbaridades que se tragó para poder gobernar. Pues bueno, pues en este caso lo que propone Vox no son barbaridades, son cosas buenas para España. No, hay cosas que cuentan con la simpatía de los votantes del PP. Es decir, Claro, pero entonces, y luego además, esto, hombre, una parte de razón, yo creo que también José Antonio también la tiene. Es decir, es verdad que es mala época. En época preelectoral sí que es verdad que tenéis todos que hacer un esfuerzo de competencia, de crítica entre vosotros, sobre todo si estáis no es el mejor momento para llegar a acuerdos. El cabrito de Pedro Sánchez no da puntada sin hilo, es decir, colocando las elecciones en las fechas en que la ha colocado, hace difícil el entendimiento entre los partidos que podrían llegar al entendimiento para desbancarlo. Y eso lo tenemos que entender en esa parte, yo creo que es razonable lo que ha dicho José Antonio. Pero bueno, también es verdad que, oye, pues más tarde o más temprano, pero que lo mejor para los dos es que los electores vean que el PP y Vox se entienden, porque así dirá, oye, pues mira, sigo votando al Partido Popular o tal, o yo digo, no, el PP está sin las ideas claras, a lo mejor puede fortalecer. Yo creo que ese clima de no entendimiento a estas elecciones, Juan Antonio, creo que el gran perjudicado es España y el PP. Vox no. Es decir, si vosotros ahora os vais a pactar, a no querer saber nada de Vox y a jugar a que el PSOE os dé, eso es malo para España y es malo para el PP y es muy bueno para Vox. Porque Vox, gente que podía tener la tentación de volver a la casa común o a la casa de la que salió, que era el Partido Popular, dirá, no, no, el PP sigue sin norte, sigue debutando buscar el centro, sí, como diría Mayor Oreca, hay gente que de tanto buscar el centro acaba desnortado. Pues bueno, mira qué rápido ha cambiado María Guardiola de parecer. claro, entonces esas cosas las tenéis que tener claro. Y luego dices, me quejas de que no voy a, porque no puedo constituir es un vicepresidente sin competencias, por favor. José Antonio Barda, un alegrón. Espero que lo primero que digas a vos es que si quieren puestos de responsabilidad del gobierno, que asuman competencias. Es decir, A que le, trabajar, No te que le preocupes transferáis que a competencias. eso trabajar. ocurrirá. No te preocupes que eso ocurrirá. Es decir, claro, porque decir, oye, que no, un cargo sin En este competencias. gobierno nadie va a estar cobrando para vigilar, No, estará En no. este para ni en ninguno, trabajar. por Pues para supuesto. trabajar, me parece estupendo. Y llegaremos hasta el final, Bueno, trabajando. yo lo que he querido expresar antes, lo que he querido expresar antes es que este es un momento. Vamos a ver, Pedro Sánchez es como buen personaje, una persona lista, ¿no? Eso hay que reconocer. La fecha la ha escogido adecuadamente, porque Pedro Sánchez lo que pretende que es que entremos todos ahí en guerras de pactos, de acuerdos, de sí acuerdos, de no acuerdos, y desviar la atención y llegar él como el corderito bueno al 23 de julio. Entonces yo creo que todo ese tipo de cuestiones, de lo que llamamos la letra pequeña de los acuerdos, hay que dejarlas para después. Y que ahora los objetivos que deberíamos tener, tanto el Partido Popular como Vox, debería ser claramente ganar las elecciones generales. Nosotros, desde el PP, pues me da igual, solos o en compañía, como decía la frase, ¿eh? Solos o en compañía, pero echar a Pedro Sánchez. Y no Ya, nos maremos con otras cuestiones. pero llevar cuidado porque Porque además las fechas de composición del gobierno, Guillermo, tal como están, mira, las Cortes se van a constituir el 26 de junio. ¿Eh? Se tiene que constituir la mesa, aprobar la mesa. Fíjate, nos vamos a ir durante todo el mes de julio. ¿Qué es lo que ha pretendido Pedro Sánchez eligiendo por primera vez en la historia unas elecciones generales en pleno verano el 23 de julio? Pues que estemos peleándonos viendo si este acuerdo sí o este acuerdo no. Pues lo más lógico y pero natural. Es que no, dos no se pelean si uno no quiere. Es claro, decir, es que no si a deberíamos la mano pelearnos. tendida Si que es le que, ofrece el secretario general de Vox, eh, Feijó le contesta, muchas gracias, porque yo también te ofrezco una mano tendida y, por supuesto, llamo aquí desde Génova a todos mis varones que allá, en donde no han llegado a unas mayorías,
que sean conscientes de la obligación, la responsabilidad histórica que les toca por hacer un gran esfuerzo de negociación y de acuerdo con Vox. Ya está. Con eso ya has difuminado todo el proyecto que tiene Sánchez de que se pegue el centro derecha o PP con Vox. Pues por eso la negociación dejémosla para después Ya, del 23 de pero julio. manda señales porque lo que está ocurriendo con las señales que habéis dado, que es como si os avergonzara el pactar con Vox, como si hubierais interiorizado el discurso calumnioso de la izquierda que sitúa al partido, a Vox, no en el grupo de partido conservadores y reformistas europeos, sino una especie de partido fascista. A la hora de cómo os comportáis, de no querer decir que vais a hablar con ellos, estáis transmitiendo la idea a mucho electorado que habéis interiorizado ese discurso y que os avergonzáis, que os estáis autoimponiendo un cordón sanitario con la única formación que os puede ayudar a llegar a las elecciones. Y eso, ya no entro si es verdad o es mentira, esa impresión es muy perjudicial para el Partido Popular. Por ejemplo, el otro día escribió un artículo Alfonso Síos, un votante que no es un votante de Vox, y fue un votante del PP. Bueno, pues lo que cuenta en ese artículo Usía, yo ya he oído a mucha gente que ha votado al Partido Popular, que es que se ha arrepentido porque bien es verdad que fue a raíz de unas declaraciones que le pusieron en boca a Guardiola, a la candidata popular en Extremadura, que las habían manipulado, o sea, llegaba al extremo. Es verdad que Guardiola tiene una actitud bastante impresentable, que es decir que no quiere saber nada con Vox, pero es que en esas declaraciones, bueno, esa fake, ha cambiado. llegaban a decir que Guardiola le había ofrecido la mayoría al PSOE por no pactar con Vox. Que era una fake news, pero que la gente se creyó porque al fin y al cabo ha sido alguien no ajeno al Partido Popular, sino un señor que se llama Núñez Feijóo, el que dice a día de hoy que sigue poniendo la lista más votada. Entonces, lo que estaba diciendo Guardiola y causó un escándalo entre los votantes del Partido Popular no es tan ajeno si te tomas con coherencia lo que está diciendo Núñez Feijóo. Allá donde el Partido Popular ha sacado mayoría relativa, dejar gobernar al PP, y allá donde ha sacado el PSOE en mayoría relativa, gobernar al PSOE. Entonces, yo te digo, me parece equivocado la actitud de posponer el tiempo a después de las generales. Pero una cosa es que, bueno, ese error podría ser aún llevadero, pero si lo transmitís como lo estás transmitiendo tú, que te felicito desde aquí, que es la idea de vamos a dejarlo. Pero es que la idea que está transmitiendo Génova al electorado y a una buena parte del electorado que os ha votado, es que tenéis cierto pudor, que habéis interiorizado, que tenéis miedo, que creéis que le hacéis la estrategia a Pedro Sánchez con lo del tema de la derecha extrema y la extrema derecha y todo eso. Y claro, eso es letal para el Partido Popular. Eso es No, letal. vamos Eso a ver. Vox es la extrema ahora. derecha. Según Pedro Sánchez, nosotros somos la derecha extrema. Yo, Ya, las declaraciones que pero últimamente claro, le he oído pero, a la candidata nuestra de Extremadura es pedirle a Santiago Abascal que deje que su candidato de Vox se pueda sentar con ella. Eso es lo último que le he oído yo a la candidata es que nuestra. ha cambiado, ¿eh? Ha hecho Pero un Ha quiero giro, decir, cambiado, ha cambiado. Sí, ha hecho sí. un giro, bueno, quiero ha sido un decir, desfase. Pedro Sánchez ha situado estratégicamente muy bien la fecha de las elecciones generales, el 23 de julio. Y eso hace pues, que tengamos que hacer lo que llamaríamos encaje de bolillos. El encaje de bolillos. Tarea difícil y complicada. Para hacer bolillos había que tener muchas horas de experiencia. Pues eso es lo que tenemos que hacer todos. Tener muchas horas de experiencia, saber lo que quieren hacer con nosotros, no tener prisas, que las prisas son malas consejeras. Como dice un gran amigo mío, las prisas para los ladrones y los malos toreros. Y afrontar el objetivo que tenemos, que son las elecciones generales, como principal objetivo. Porque está claro que al final, por ejemplo, aquí en la comunidad, al final el presidente será Carlos Mazón. Eso lo tenemos todos claro. La pregunta a realizar sería, si en esta autonomía, por ejemplo, tuvieran mayoría absoluta pactando el PSOE, Compromís y Podemos, que Podemos no existe ya, pero bueno, el PSOE y Compromís. Y a pesar de que se hubieran convocado elecciones para el día 23 de julio, ¿vosotros creéis que estarían pactando ya el gobierno o estarían esperando a que se celebrasen las elecciones? Porque yo creo que estarían pactando ya. Hasta tal punto estarían pactando que todos ustedes recordarán
que ya no solo nada más acabar las elecciones, es que en plena campaña electoral, que se supone que todos están pegando navajazos unos con otros, yo recuerdo perfectamente en un debate televisado al señor Gabilondo, candidato entonces del PSOE por Madrid, decirle a Pablo Iglesias: Pablo, tenemos, y invocó la primera persona del plural, Pablo, tenemos un mes para ganar las elecciones. Es decir, el Partido Socialista es una fábrica de inocular complejos al adversario. Ellos no tienen ningún complejo. Ellos no Así tienen es, ningún reparo en pactar con lo que sea. con lo peor. Pero son muy exitosos a la hora de inocular al PP la idea de que ellos no pueden pactar con un partido. Y entonces hay gente que para que dicen que en el Partido Popular, no digo todos, y evidentemente aquí tenemos uno de los representantes más lúcidos que hay en el Partido Popular, pero hay mucha gente que porque no le llamen algo hace lo contrario. No, Guillermo, todo lo que... Pues tú para entender, pues, ¿cómo dijo Ayuso antes de conseguir la mayoría absoluta? ¿Va a pactar usted con el PP, con Vox? Hombre, pues claro, prefiero pactar con Vox. Con Vox se puede pactar aunque no se haga falta. Es decir, luego a lo mejor luego no ha pactado tanto y no haya tenido sus diferencias y tal, pero con total naturalidad dijo: ¿por qué no voy a pactar yo con el partido de Ortega Lara? No, lo que es indecente es pactar con el señor Otegi, lo que es indecente es pactar con el que es republicano, lo que es que sea el único gobierno del mundo libre que tiene conforma gobierno con una formación comunista. Pero yo, con un partido como Vox, tengo la obligación de pactar. Bueno, la verdad, Eso que lo dice la señora Ayuso, o el otro día envié unas declaraciones de la señora Esperanza Aguirre, eso trágicamente es incapaz de decir eso el señor Núñez Feijóo, porque tendría que volver a nacer, porque está absolutamente preso de sus complejos de que si yo ahora digo que me pacto con Vox, voy a levantar la liebre de que aquí viene el fascismo y aquí... Y claro, el cabrón de Pedro Sánchez no la apunta sin hilo. Evidentemente ellos van a jugar a esa tecla. Eso van a jugar auténtica, pero lo que hay que hacer es, ante una calumnia, es salir no comportarse como si verdaderamente esta gente fuera mala compañía, no, es un partido perfectamente legítimo, perfectamente democrático, en cosas en las que los del PP no estamos de acuerdo, ni vamos a estar de acuerdo, como lo decía el otro día muy bien Esperanza Aguirre, por ejemplo, en el modelo autonómico. Yo soy partidario del modelo autonómico. Ahora, dentro de las grandes diferencias, también Vox tendrá cosas que no le gustan del PP, como el PP tiene cosas que no le gustan. Ahora, en lo importante, en lo nuclear, en lo que es esencial de cara a una alternativa, no una alternancia, una alternativa al gobierno del PSOE, son dos formaciones llamadas a entenderse, salvo que tengan pulsiones suicidas. Es decir, a mí, de que le decía, tengo esperanza en que el domingo se pegara un batacazo a la izquierda. Ahora, lo que me preocupa es cómo la derecha va a gestionar su victoria. Entonces, que bien, que lo que dice José Antonio tiene razón, que es mala época ahora de acercamientos porque se supone que en plena pre-campaña electoral Vox tiene que tirarle los bártulos al PP y el PP a Vox, porque claro, PP lógicamente quiere que pero la la gente izquierda no vuelva lo a Vox. hace, ¿eh? Es mala época, pero bueno, pero teniendo las ideas y desacomplejadas y teniendo las ideas claras, como ha puesto el ejemplo perfectamente Eduardo, es decir, la izquierda no se anda con todos, oye, lo ha dicho el catalizador. Sánchez quiere catalizar toda la formación anterior, pero el PP no está en posición de pretender catalizar a su favor todo el electorado que está a la izquierda. Eso es un espejismo, ahora tiene que entenderse. ¿Eh? Y en la medida que eso lo vean, no le ha ido mal al PP. Cuando ha llegado a acuerdos con el Vox, no le ha ido mal. Yo lo que he dicho claramente, Guillermo, es que son momentos, digamos, complejos para iniciar procesos donde pueden haber encuentros, que yo creo que sean eh, frecuentes, pero también habrán desencuentros, porque tenemos discrepancias en algunas políticas. Y en eso no podremos entrar. Y no son momentos buenos para, digamos, sacar todo eso. Porque Pedro Sánchez hábilmente ha convocado las elecciones justo en esos momentos. Y lo ha hecho además a cosa hecha, ¿eh? O sea, la fecha no está elegida en absoluto al azar. No, no, Y no. además Sí, tenemos pero que el control de medios de comunicación que sigue teniendo la izquierda, porque como a estos les da igual gastar, les da igual gastar. El PP generalmente, a mí un director de un medio de comunicación cercano, digamos, a lo que sería la derecha, un día me dijo: vosotros cuando en los últimos años que gobernasteis en la comunidad,
claro, eran momentos de crisis económica y había que recortar. ¿Dónde es más fácil recortar? Pues quizá en aquellas subvenciones, ayudas a medios de comunicación y tal, ahí es fácil. Y me decía, a mí Chimo Puig ahora me da en un año lo que me disteis vosotros, que teóricamente erais afines en los últimos 4 años de gobierno. Entonces, lo primero que tendremos que hacer nada más llegar es hacerle una auditoría al señor Chimo Puig de todo lo que está gastándose en ayudas a los medios de comunicación. Pero cuidado, no solo desde Presidencia de la Generalitat. Está utilizando todas las consellerías. Está utilizando todo el entramado del sector público, empresarial, organismos autónomos, para subvencionar. Y habrá que juntar todo ese dinero. Y, lógicamente, habrá que hacer públicas esas cifras. Y Bueno, yo que pregunto, solamente una cosita, quisiera aclarar que este programa, Debates en Libertad, no tiene financiación de ningún partido. Y por supuesto, de Chimo Puig, muchísimo menos. Adelante, don Eduardo. viva la libertad, doña Pilar. Iba a decir, ¿el Partido Popular está dispuesto, una vez hecha esa auditoría de ayudas a medios de comunicación, a recortarlos drásticamente, si no todos? Lo digo porque también el Partido Popular, cuando ha gobernado en esta autonomía, ha regado con dinero público los medios de comunicación, incluidos de izquierda, ¿eh? Incluidos de izquierda. Nosotros en Vox pensamos que los medios de comunicación, igual que los sindicatos y la patronal, y los partidos políticos, claro, tienen que financiarse con sus ingresos, con las cuotas de sus lectores, de sus televidentes y de sus afiliados. Si estamos dispuestos a llegar a ese punto, yo creo que podríamos hacerlo rápido. Y hay un debate que me gustaría también que algún día pudiéramos tener con el Partido Popular, porque don José Antonio hablaba de puntos de desencuentro, ¿no? Que pueden, digamos, nublar en estos momentos la operación acuerdo. Pero vamos a ver, ¿qué puntos de desencuentro tenemos nosotros, don José Antonio? Porque estas cosas que hemos hablado de educación, ¿no estamos de Pues, acuerdo? el primer punto de desencuentro es que ustedes dicen claramente que no creen en el sistema autonómico. Evidentemente, pero no podemos cambiarlo mientras no cambiemos la Constitución. No deberían de presentarse a las elecciones autonómicas, creo yo, ¿no? Hombre, si lo hiciéramos eso, no podríamos intentar reducir desde dentro el gasto político en la administración. Pero es lo mismo que cuando un independentista catalán se presenta a las elecciones generales. Bueno, claro, él intenta, claro. si lo hace, vamos a ver, si lo hace para cambiar la Constitución, está en su derecho. Ahora, si Ya, lo pero hace yo para le he oído a golpe de diputados compañeros suyos decirle al propio Santiago Abascal, decirle a un independentista catalán, ¿qué hace usted aquí cobrando el sueldo del Estado porque, español que quiere destruir? porque Pues han dado un golpe de Estado, la primera evidentemente. pregunta Claro, sería, ¿qué hace Vox en el Parlamento Autonómico no si sé, realmente no quiere que exista el Parlamento Autonómico? Defender la defender la Constitución, don legalidad, José Antonio, que no claro. la defiende Bildu. Eduardo, era una broma, ¿eh? No, Era una ya. broma. Pero Pero la, bueno, la cuestión, ¿no, José Antonio, es que algún día tendremos que debatir en qué estamos en desacuerdo el Partido Popular y Vox que nos genera tanta fricción? Porque, claro, creo que en realidad hay más teatro por parte del Partido Popular, creo, espero, que de la realidad. sí. Bueno, por situar un poco, voy a retomar el tema del discurso de miedo, que lo han apuntado varios de ustedes y no lo quiero dejar, porque va a ser un discurso al que nos vamos a tener que enfrentar las próximas 6 semanas. Pero por situar a los oyentes, el 26 de junio es la constitución de las Cortes Valencianas, el 21 de julio, primera votación para la investidura del presidente de las Cortes Valencianas, o sea, justo 3 días antes o 2 días antes de las elecciones generales. El 23 y 24 de julio, justo en fechas que estaremos votando, es la segunda votación de investidura por mayoría simple del PP, aunque siga necesitando los votos de Vox, incluso para esto, ¿eh? Y si esto sigue así, pues tendrán 2 meses después de las elecciones generales, 2 meses más para ponerse de acuerdo, o si no alcanzan acuerdos, que espero que no sea esto, pues tendrían que ir de nuevo a elecciones sin acuerdo de investidura. Todo esto, todo este calendario, se va a desarrollar en una estrategia de discurso de odio infatigable, o sea, día sí y día también, contra la avanzadilla, contra la expresión de que viene la derecha, vienen los Dobermans. El señor Guillermo Dupuy ya ha abundado en esto, les ha lanzado, les ha desplegado todo unas ideas
para que ustedes durante todo este caminar, durante todo este camino de las próximas 6 semanas, rectifiquen su capacidad de reacción frente al discurso del miedo. Pero yo les quiero oír a ustedes. Yo quiero oír a don José Antonio y a don Eduardo. Ahora que tienen este micrófono, aprovéchenlo para decir a los oyentes qué van a hacer ustedes y cómo van a combatir el discurso de odio. ¿Qué les van a decir a sus votantes para fortalecer el discurso en contra de todo el despliegue que van a hacer contra ustedes, de escenificarlos como si fueran los Dobermans? José Antonio, adelante, le dejo usted el turno. No, bueno, del discurso este del Doberman lo acaba de sacar, ha querido emular a Zapatero, que fue el que planteó el discurso del Doberman, y el otro día Pedro Sánchez en unas declaraciones pues nos ponía, digamos, a Vox y al PP iguales. Unos éramos la extrema derecha y el otro la derecha extrema. Yo creo que Pedro Sánchez, que como usted acertadamente, doña Pilar, ha dicho, ha puesto encima de la mesa las fechas. ¿Por qué elige el 23 de julio? Que claro, dice, 2 días antes habría que... Eso quiero decir, la fecha está muy bien buscada y yo lo que digo es que no sigamos el juego de Pedro Sánchez, porque es que nos quiere llevar a su juego. Y el juego va a ser otra vez intentar situar al PP y a Vox como el gran coco de la extrema derecha, que vamos a eliminar cualquier tipo de política social, que vamos a eliminar la sanidad, porque lo dirán él y sus acólitos periodísticos. Y nosotros yo creo que frente a eso lo que tenemos es que decir claramente cuál es nuestro programa, cuáles son nuestras medidas, bajar impuestos, favorecer la actividad económica, frente a un gobierno que lo único que hace es contar mentiras, tralará. Porque, por ejemplo, con los datos de empleo está disfrazando los datos, digamos, de desempleo con los famosos fijos discontinuos. Como esas podríamos contar 20.000 más, 20.000 historietas más. Y lo que pretende Pedro Sánchez, yo creo que es el último cartucho que le queda, es ver si resucitando ese miedo a mucha gente de izquierda que no le vota ya, les hace que ese día vayan a votar. Les hace que ese día vayan a votar. Ese es su último cartucho. Que toda la gente de izquierda se le aúne, se le agrupe en torno al voto para él. Porque realmente la jugada que él tenía pensada parece que no sale. Que era acoger a Podemos dentro del Partido Socialista. Poner a Yolanda Díaz de número 2 de él en Madrid. Pero parece que esa jugada va a ser muy complicada. Pero ese era su verdadero objetivo. Situar toda la izquierda bajo su dirección, un único partido de la izquierda, que eso con la aplicación de la ley de Don puede tener muy buenos resultados para él, y lógicamente sacar el miedo a la calle, el miedo a un gobierno PP-Vox, otra vez la teoría del Doberman, para que nadie se le quede en casa ese día. Está todo muy bien calculado. ¿Y cómo van a combatir ese mensaje del Doberman? ¿Ustedes qué argumentario tienen dispuesto contra ese discurso? Porque es muy fácil el argumentario desmontarlo. Es muy sencillo. Nosotros gobernamos en muchas comunidades, como por ejemplo Madrid, Murcia o Andalucía, donde hemos bajado impuestos, hemos hecho leyes de simplificación administrativa y la actividad económica está creciendo y los datos de empleo cada día son mejores. Esa es la forma de combatir el discurso. ¿Solamente tecnócrata, una respuesta tecnocrática, o hay también una respuesta para el corazón herido de muchos votantes españoles que han visto la miseria que supone que el presidente del gobierno haya pactado con bilduetarras que tienen 44 asesinos en sus listas? ¿Van a hacer ustedes una apelación a estas...? Lógicamente. Esto que ha hecho ya de permitir que etarras condenados por delitos de sangre vayan en las listas y además siga pactando. Tegui lo ha dicho claramente. Pedro Sánchez está ahí porque tiene nuestro apoyo y va a seguir pactando. Pero bueno, es que a Pedro Sánchez no le puedes creer absolutamente nada. Dijo que no podía dormir si tenía que pactar con Iglesias y pactó al día siguiente. Y esa es la pura realidad. No es solo un discurso tecnócrata. Es un discurso... El ciudadano lo que quiere es que los políticos le ayudemos, digamos, a paliar sus problemas. No que le creemos problemas.
Por eso no es un discurso tecnócrata el que yo digo, sino es un discurso de empleo, de crecimiento económico, de una sanidad buena, de una educación mejor y no ideologizada. Y todo ese discurso es el que nosotros vamos a plantear. Don Eduardo, nos queda un poco tiempo, pero por favor me Sí, gustaría que perfecto. respondiera cuál es su estrategia para combatir el discurso del odio. Me encanta que don José Antonio haya hablado de educación no ideologizada, porque se lo recordaré cuando gobernemos en la autonomía, ¿eh? Y respecto al tema del Doberman, bueno, pues vamos a ver, en Vox estamos ya acostumbrados y venimos llorados de casa. Nosotros tenemos muy claro que el PSOE y los comunistas señalan y sus cachorros ejecutan, ¿no? Nos apedrean en las mesas, nos insultan, nos violentan. Estamos acostumbrados a este escenario y no les tenemos miedo y les seguiremos plantando cara donde haga falta. Sí que es verdad que tienen miedo fundamentalmente a Vox, no tanto al Partido Popular, porque el Partido Popular, cuando ha gobernado solo, normalmente no suele tocar ninguna estructura que ha generado el PSOE para colocar a sus amigos. Pero con Vox sí. Con Vox tienen miedo porque, lógicamente, ya hemos empezado en Castilla y León y quitarles dinero a sus sindicatos, a los de ellos, los partidos de izquierdas, y lo seguiremos haciendo en toda España. Luego, lógicamente, es verdad que los paniaguados izquierdistas de socialistas y comunistas nos tienen miedo a los de Vox, porque vamos a ponerles a trabajar de verdad. Vamos a sacarles de los chiringuitos, en la medida que podamos, claro, y los vamos a mandar a que se busquen trabajo como cualquier españolito de a pie. Ya está bien de chupar de la teta pública y de los impuestos de todos los españoles. Y, por supuesto, vamos a dar la batalla ideológica en todos los frentes, porque vamos a derogar, en la medida que nos deje el Partido Popular, todas las leyes ideológicas sectarias que la izquierda ha implantado en este país como un rodillo. Don Guillermo, en 30 segundos, un minuto, ¿podría sintetizar lo que le queda por decir? Que se olviden de lo que dicen de ellos la izquierda. Y si ladran, como decía en el Quijote, o se atribuye al Quijote, Sancho, señal de que cabalgamos. Es más, si no ladran, es que algo estaréis haciendo mal. Sin duda. Utilizar como catalizador las protestas de la izquierda y que os llamen fascistas y que os llamen no sé qué, porque eso será muy buena señal, que vais por el camino adecuado. Si la izquierda no se pone a asustar, es que no les dais miedo y eso no es buena señal. Así es. Muy bien, ha sido un verdadero placer contar con la participación de nuestros invitados, don Guillermo Dupuy, José Antonio Rovira, muchísimas gracias. Eduardo Gracias. Ruiz, muchas gracias también. Y aprovecho A para ti. felicitar a ambos al esfuerzo realizado para ganar estas elecciones locales. Esperemos que sea el preámbulo de una victoria dentro de poco, el 23 de julio. Les agradecemos su tiempo y experiencia compartida. Esperamos tenerlos nuevamente en futuros programas a lo largo de estas 6 semanas. Y a nuestros queridos oyentes les deseamos una semana llena de buen humor y una dosis extra de sentido común. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Dios, buenos días. Hasta luego. Adiós. Chao, chao.